Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo RIB. Estamos en este lugar hoy para, como es de costumbre, RIB acompañarte desde este lugar en cada una de tus casas, en cada una de tu casa, en cada uno de los lugares. Quiero bendecirles a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo un tema, una llave perdida. Hola mi Ros, Juli, buenas noches. Bueno, como ya saben, a veces no vemos a todos los que se van conectando, pero todos sean bienvenidos en esta noche, que puedan escuchar el mensaje de parte de Dios para sus vidas. Y más, este mes que estamos hablando precisamente de Mateo 16:24, y estamos hablando de esa parte que a veces es tan complicada, el tema de rendirnos, de negarnos nosotros mismos. Entonces, por favor, comparta. Buenas noches, Edwin, Emma, buenas noches. Bueno, no veo muchas personas aquí, pero ya veo que ya hay bastantes conectados. Por favor, no se les olvide compartir para que también otros puedan ser edificados. Entonces, les voy a invitar para que ustedes estén muy atentos en esta noche. Vamos a esta hora, hola Marcelita, vamos a estar hablando de una llave que es muy importante en la vida del ser humano, que se ha olvidado, se ha perdido un poco. Esta llave definitivamente nos es muy necesaria y muy importante para poder llevar nuestras vidas en victoria, en bendición, cumplir nuestros logros, hacer de nosotros unas personas mejores cada vez. Andrei, buenas noches, ¿cómo estás? Nos alegra mucho que estés aquí también. Entonces vamos precisamente a estar hablando de esa llave perdida. Es un secreto, o más bien lo hemos querido como dejar un poco de lado, pero como les digo, es sumamente importante para nuestras vidas. A veces nosotros terminamos haciendo cosas que no queremos hacer. Y lo que deseamos hacer, que sabemos que es bueno, que nos edifica, eso no lo hacemos. Y eso es una lucha que tenemos continuamente en muchas áreas de nuestra vida, en cosas simples, en cosas significativas. Tenemos el conocimiento, nuestra conciencia de qué es lo bueno, qué nos conviene, qué no tanto. Pero a veces nos es muy difícil renunciar a aquello que no nos conviene tanto. Entonces, Dios precisamente quiere que nosotros aprendamos a tener vidas que no estén esclavas de las situaciones, que no tengamos una vida de esclavitud al pecado, a la culpabilidad, sino que Dios desea que nosotros podamos vivir de manera libre y de manera feliz. Y efectivamente todos tenemos situaciones en nuestras vidas, comportamientos, pensamientos, deseos, cosas que sabemos que no van muy acorde con lo que Dios desea para nosotros. Dios desea siempre nuestro bien. Sabemos que cuando un árbol tiene buenos frutos, pues es un árbol sano. Cuando un árbol quizá le sale uno que otro fruto por ahí dañado, pues sabemos que es un árbol que necesita poda, que necesita arreglo, que necesita mantenimiento, limpieza. Y eso somos nosotros, árboles en las manos de Dios que Él desea limpiar, transformar, cambiar, para el fin de nuestras vidas hacernos bien, para que el fin de nuestras vidas sea de bendición, para que cuando pasen los años no nos sentemos y miremos para atrás y digamos: qué lástima que no aproveché mi vida, qué lástima que invertí mi vida y mis días en cosas que no eran tan beneficiosas ni tan productivas. Pero mientras que tenemos vida, tenemos la esperanza en Dios de que Él es un Dios transformador. Y la palabra precisamente
esas palabras de nuestro Papá Dios son aquellas que nos pueden transformar, que nos pueden ayudar a cambiar las situaciones partiendo de nuestras vidas. A veces queremos cambiar situaciones sin que nuestras vidas tengan un cambio y es necesario que cambiemos, es necesario tener un cambio. Por eso este mes el tema que Dios da para que tratemos es precisamente hablando de esa negación, en la negación a nosotros mismos, el decir no cuando debemos decir no, el poder decirle a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a lo que queremos, poder decir una frase muy linda que descubría también la semana pasada, decirle a nuestra carne, aquí mando yo, no mandas tú. Y en alguna predicación anterior yo les decía que a veces no logramos cambiar ni tener transformaciones en nuestra vida porque hay una lucha continua de nuestro espíritu y de nuestra carne. Nuestra carne es todo lo que desea, lo que quiere, lo que piensa, y nuestro espíritu siempre va a ir dirigido a cumplir los propósitos de Dios, a hacer misericordia, a tener perdón, a que seamos personas pacificadoras, a que podamos fácilmente controlar nuestro carácter, a que no sintamos envidia, a que podamos amar aún a nuestros enemigos. Entonces el propósito de Dios siempre son esos principios que nos van a llevar a tener una vida más liviana, una vida más tranquila, una vida que no estemos estresados, amargados, sino Él quiere que el tiempo que estemos en esta tierra podamos tener una vida de verdad, que sea una vida feliz, que a pesar de que tengamos que pasar momentos muy complicados, podamos aprender a vivir esos momentos con mucha tranquilidad, confiados que Dios va a nuestra mano. Entonces, haciendo énfasis precisamente en esas cosas de negarnos, lo difícil que es negar a nosotros mismos, hoy quiero hablar de una llave perdida. Es algo que se ha olvidado mucho hoy día. Muchas religiones la practican. Los hindúes, los musulmanes, nosotros los cristianos, aún las personas hoy día pues que practican mucho y cuidan su cuerpo y demás, también procuran realizar o tomar esta llave y ejecutarla, porque también se dan cuenta que no solo para la parte espiritual, sino también para la parte física sirve. Pero hoy vamos a hablar de esa llave perdida. Vamos a seguir profundizando porque les decía que el domingo, no este domingo, sino el anterior, este domingo fue una meditación muy linda de Milenita respecto al hijo pródigo, y que si no la ha escuchado, lo invito para que también usted pueda escucharla, que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Pero el domingo anterior hablábamos precisamente de esta llave, dábamos una pequeña introducción en cuanto a esta llave necesaria para nosotros poder negarnos fácilmente. Es una ayuda para que nosotros podamos decir no a aquello que nos ha costado decir no. Y es una llave muy necesaria y que debemos utilizarla de manera continua, es muy necesaria. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, y es el ayuno. El ayuno, que es abstenernos de manera voluntaria de alimento, ¿sí? El ayuno en este caso es con propósitos espirituales. El ayuno nos lleva de manera voluntaria. Uno de los propósitos principales del ayuno es la humillación. Cuando nosotros doblegamos nuestra carne, no le damos comida, estamos llevando esta carne que se levanta tantas veces a hacer lo que quiere, estamos diciéndole, como les decía ahorita al comienzo, venga, espere que es que aquí mando yo, no manda usted. Porque ese es el problema cuando hablamos de que no nos podemos negar o que terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Es porque nuestra carne está muy fuerte, gobierna nuestra vida. Y nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y cuando nuestra carne es la que gobierna, pues obviamente que las obras de esa carne son las que se van a manifestar. ¿Qué obras en la carne hay? Iras, enojos, envidias, borracheras y muchas prácticas más que habla Gálatas.
Pero cuando es nuestro espíritu el que lo tenemos fuerte y hemos aprendido y le hemos enseñado a nuestra carne a que esté doblegada, que esté sometida, es mucho más fácil podernos negar a nosotros mismos. Es mucho más fácil poderle decir a la carne, aquí mando yo. Esa llave importante del ayuno. El tema del ayuno, como les decía, es someter de manera voluntaria nuestra carne. Nuestra carne no va a permitir o no va a querer que nosotros lo practiquemos, pero nuestro espíritu sí lo anhela. Porque ahorita vamos a ver un poquito de cuáles son los propósitos del ayuno. Ahora, ¿quién podría ayunar? Uno podría decir, no, pero yo quizás ni siquiera oro. ¿Cómo podría ayunar? El ayuno también nos ayuda a quebrantar esa frialdad en la oración. Cuando nosotros miramos más adelante en la Biblia, Jesús nos habla como de 3 deberes básicos de aquel que desea conocer y seguir a Cristo, de aquel que quiere ser cristiano, seguidor de Dios. Y yo sé que usted está aquí esta noche conectado y usted posteriormente escuchará este consejo, porque en el fondo de su corazón usted desea obedecer a Dios, conocerle, amarle y seguirle. Mas muchas son las cosas que se presentan a su paso y que lo hacen renunciar o retroceder. Pero hay 3 deberes básicos del cristiano que Jesús nos enseñaba. Y hablaba esto en Lucas 6, donde dice, en Mateo 6, y hablaba y dice el versículo 2, cuando des a los pobres. Ese es el primer, deber básico de aquel que quiere conocer y seguir a Dios. El dar a los pobres. Dice, cuando des. El capítulo 6, versículo 5 dice, cuando ores. Y el capítulo 6, 17, todo les estoy hablando de Mateo capítulo 6, dice, cuando ayunes. Hay una gran diferencia en el cuándo y en si el Señor hubiese dicho, si ayunas, si das o si oras. Es diferente, la interpretación es diferente, el deseo es diferente, lo que Jesús nos quiere enseñar. Si Él hubiese dicho solamente si ayunas, si oras, si das, lo hubiese dado a entender como si fuese de manera, o sea que podemos escoger si queremos. Pero aquí habla y Él nos lo da a entender y dice ¿cuándo? O sea, da a entender de que hay que hacerlo. Entonces dice, cuando des a los pobres, cuando ores y cuando ayunes. Miren la importancia que Dios le da aquí al tema también del ayuno, dentro de los deberes básicos del cristiano. Esta llave perdida nos ha impedido obtener el olvidarnos de esta llave perdida, nos ha impedido obtener muchas victorias. Hay situaciones en nuestra vida que personalmente me pasaba, o me ha pasado donde digo, pero ¿por qué lloro? ¿Por qué por eso yo leo la palabra, cito la palabra? ¿Por qué oro en el nombre de Jesús y aparentemente no está sucediendo nada? Y efectivamente hay muchas cosas que nos faltan, a veces el mismo estudio de la palabra para saber pedir correctamente. También fe que nos puede faltar, y la fe, carecemos de fe porque no estudiamos la palabra. Porque ¿cómo adquirimos fe? Estudiando la palabra, leyendo la palabra. A medida que uno lee la palabra, la fe se va aprendiendo en nuestro corazón, se va aumentando, y es una reacción humanamente inexplicable. Pero a medida que usted lee esa palabra que trae vida, su fe va creciendo. Entonces aquí Dios decía, y Jesucristo nos enseñaba y le enseñaba a sus discípulos y le decía, mire, cuando dé a los pobres, cuando ore y cuando ayune. Hay situaciones que no se definen ni se solucionan solamente con oración. Si nosotros vemos casos en la Biblia donde los discípulos, después de que Jesús los enviaba a predicar, varios de sus discípulos en el grupo de los 70, ellos llegaron y dijeron, Señor, ahí ese género no se nos somete. Entonces Jesús le dijo, es que este género sale con oración y ayuno. Ahora, esta llave perdida, ¿por qué es tan importante? Miren, si nosotros nos damos cuenta, meditamos,
El mismo Jesús, antes de salir al ministerio, antes de empezar a hacer el bien a la humanidad, antes de dar a conocer el evangelio, de extender las buenas nuevas de salvación y esperanza a la gente, antes de ir y dar a conocer al Padre, y antes de hacer todo lo que quizás hoy día también nosotros queremos hacer a través de redes, antes de decirle al mundo que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios sanador y demás, dice que Él entró en 40 días de ayuno. Y dice que lo hizo de día y de noche. O sea que su ejemplo fue que Él ayunó. Entonces por eso es que esta es una llave perdida. A veces nosotros decimos, es que hoy día no hay que ayunar tanto, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Pero si miramos también la iglesia, después de que Jesús muere y resucita y va al Padre, viene una iglesia, la primera iglesia seguidora de Jesús. Y la palabra de Dios también nos cuenta que la iglesia, en Hechos 13, versículos 1 al 4, la iglesia ayunaba. ¿Allí para qué? Para pedir revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario el ayuno? Porque allí podemos pedir la dirección, la guía, la revelación al Espíritu Santo para esas situaciones específicas que no hemos podido nosotros vencer, que no hemos podido recibir respuesta. Hay una situación que sea muy difícil, hay de pronto alguna enfermedad que te esté atacando hace mucho tiempo y tú dices, pero no lloro, no sucede nada. O de pronto tienes un familiar por el cual tú también has venido ayunando, orando, y quizás no sucede nada aparentemente. Entonces quizás sea tiempo de que tú saques esa llave perdida y empieces a utilizarla. Ahora, el ayuno debe ser también guiado por el Espíritu Santo. El ayuno, a veces nos podemos decir, vamos a meternos 40 días de ayuno, cuando usted ni siquiera puede ayunar mediodía. Ahora, bueno, si su fe le da para allá, pues váyase y métase los 40 días. Pero debe haber también una preparación. Empiece a ayunar usted mediodía, tenga un tiempo especial con Dios, levántese tempranito, ore, tenga intimidad con Él. En la madrugada búsquelo. Porque cuando usted hace eso, está doblegando su carne. Usted está diciéndole a su carne, aquí mando yo. Entonces, acá Hechos 14, 23 también nos enseña que esa iglesia seguía ayunando. Ahí teníamos el caso de Pablo y Bernabé. Ellos estaban en la tarea de seguir extendiendo el reino de Dios, que es la tarea que todos tenemos en esta tierra. Ellos empezaban a ir por los diferentes continentes a llevar la palabra de Dios, por todo el continente a llevar la palabra de Dios. Pero mire que dice que antes de irse, aun cuando tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, porque el Espíritu Santo, Dios vino sobre ellos cuando Jesús resucita y dice que va al Padre, viene el Espíritu Santo a sus vidas. Entonces mire, el Espíritu Santo estaba sobre él, pero ellos necesitaban de ese poder y de esa manifestación especial del Espíritu Santo, porque predicaban de un Dios de sanidades, pero tenían que tener demostraciones de ese Dios de sanidad. Predicaban de un Dios de libertad, entonces tenían que estar preparados para si se encontraban con una persona que estaba atada por el pecado, atada por demonios, atada por situaciones y enfermedades terribles. Ellos tenían que estar llenos del poder del Espíritu Santo para que ocurrieran esas manifestaciones. En Hechos capítulo 14, 23, ahí dice que antes de ellos salir a expandir el evangelio, a hablar de esas buenas nuevas, a hablarle del mundo, de que hay un Dios, hay un Jesús de transformación y de poder, un Salvador, dice que ellos practicaban regularmente el ayuno. Vuelve y sale esta llave perdida. Y aparte de eso dice que no solo lo practicaban, sino que también lo enseñaban a sus discípulos, el ayuno. ¿Para qué también ayunaban? Mire, cuando ellos ayunaban venían obviamente milagros, libertad, prodigios, y esto indiscutiblemente hacía que la iglesia creciera. O sea que esa búsqueda y el ayuno también trae crecimiento, ensanchamiento.
Entonces, definitivamente, el ayuno colectivo a nivel de iglesia también trae muchas bendiciones. El ayuno a nivel individual, personal, en grupo, familiar, va a traer libertad en áreas específicas que usted no ha podido traer libertad. Yo les decía que el domingo, hizo 15 días, les daba una introducción respecto a este tema. Y les estaba diciendo ahorita, bueno, ¿y quién puede ayunar? Una vez que tú estás aquí, que deseas conocer de Jesús, lo primero es invitar a Jesús a tu vida. Una vez que tú lo has invitado, una vez que tú le has dicho, Jesús, yo quiero que tú hagas parte de mi vida, empiezas tú o te has inscrito en esa escuela, donde empiezas a recibir el conocimiento, empiezas a recibir esas materias que te van a ayudar y a dar mayor conocimiento. Una vez que tú le has dicho, Señor, ok, yo creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios, y ahorita al final yo te voy a acompañar en esta invitación, te voy a hacer esta invitación. Una vez que tú lo haces, el Espíritu Santo de Dios entra a tu vida. Y tú puedes empezar a ayunar, no solo por propósitos físicos, sino que tú tienes que empezar a ayunar, y si tú requieres puedes pedir ayuda, liderazgo en nuestra iglesia R&B, puedes pedir a través de los grupos que tenemos guía de cómo ayunar, y te podemos también acompañar en esa tarea. El ayuno trae mucho poder, el ayuno trae respuestas. La palabra de Dios dice que el ayuno rompe cadenas. ¿Cadenas de qué? Precisamente a nivel espiritual, esas cadenas que tú no ves aparentemente, pero siempre han estado ahí. Ruina, miseria. A veces decimos, pero oiga, es que yo no le robo a nadie, yo trabajo honestamente, pero recibo la plata tal cual se va. A veces nosotros mismos nos hemos permitido cadenas porque no se nos facilita ofrendar y dar. Ustedes se dan cuenta que los judíos son muy bendecidos y ellos practican mucho esos principios de dar. Entonces hay muchas causas por las cuales nosotros muchas veces no podemos recibir respuesta a lo que pedimos, y por eso es necesario que tú te inscribas en esta bella universidad de la palabra de Dios, para que tú puedas aprender cada día más de cómo vivir de manera victoriosa. Y hoy estamos hablando de una de las llaves que esta poderosa palabra te enseña. Una sola de las llaves, pero es muy importante, que es el tema del ayuno. Entonces les decía, el ayuno se debe practicar regularmente. El ayuno se practicaba desde el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos el caso, por ejemplo, de la reina Esther, cuando su pueblo iba a ser destruido. Mire, cuando un pueblo está en amenazas de destrucción, como lo estamos viviendo en este momento estamos siendo amenazados por enfermedades, por pandemias, por guerras, por el mismo egoísmo del hombre, por quizás la insensatez y la dureza de muchos gobernantes. Muchas son las cosas por las cuales estamos siendo amenazados, pero aquí precisamente también nos enseña cómo el ayuno se practicaba para cambiar la dirección de una nación. La reina Esther, un ejemplo, ella ayunó para pedir al rey, en su momento al rey Asuero, para que le permitiera salir en favor del pueblo judío. Y vemos varios casos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Nínive, cuando Jonás les fue a predicar, el pueblo de Nínive, ¿qué hizo? Se arrepintió. Pastora Dina, Dios la bendiga, me alegra mucho que esté con nosotros, nos bendice mucho su compañía. Hoy estamos hablando de una llave perdida, que es el tema del ayuno. Y estamos entonces en que el ayuno también cambia naciones, los destinos de las naciones, porque hablaba de Nínive, y Nínive definitivamente estaba también destinada a ser destruida. Pero mire que era un pueblo que no tenía a Dios como Dios, pero escuchó el mensaje, creyó. Dice que se humilló. El propósito principal del ayuno es la humillación. Y dice que se humilló el pueblo, todos, hasta el rey, desde los animalitos hasta todo. Dice que todos ayunaron y recibieron la misericordia de parte de Dios. Así que cuando una nación o el mundo entero están en amenaza de destrucción, también el ayuno es una llave
importante para que nosotros podamos recurrir a ella y podamos utilizarla en ese reino espiritual para pedir misericordia, humillarnos a Dios y que Él entre y tenga misericordia en nuestras vidas. Entonces, teniendo en cuenta este tema del ayuno, esta llave tan importante, es muy extenso, pero les animo para que ustedes empiecen a entrar en este tiempo con Dios, en la parte del ayuno. Inicie usted. ¿Cómo saber si debemos nosotros ayunar? Porque quizá el genio se nos salta fácil, entonces quiere decir que nuestra carne está como muy levantadita. Entonces tenemos definitivamente que entrar a dominar. ¿Cómo sabemos? Porque de pronto sentimos envidia cuando nuestro hermano prospera o nuestro enemigo prospera. Entonces, como ese tipo de situaciones nos llevan mucho a entender que necesitamos el tema del ayuno para doblegar nuestra carne. Cuando de pronto tenemos pensamientos que no son sanos, cuando tenemos prácticas en la intimidad que sabemos que desagradan a Dios y estamos viendo, haciendo, pensando cosas que están ensuciando este templo, que están dañando esta lámpara. Entonces, cuando eso está sucediendo, quiere decir que necesitamos ayuno. Cuando hemos permitido comportamientos y situaciones y ya las vemos normales, vemos al pecado como normal y decimos, no, eso es normal. Y vemos la palabra claramente que dice ciertas cosas de manera específica y no lo estamos comprendiendo. Entonces necesitamos practicar y usar esta llave. Es algo quizás un poquito harto, para muchos podrían decir, ay no, pero el ayuno qué pereza. Pero les digo que esta es una llave muy importante y muy necesaria para que tú puedas tener una vida de victoria, que puedas tener victoria sobre situaciones que tú no has comprendido. Personalmente he experimentado cómo a través del ayuno Dios entra a obrar de manera poderosa en situaciones que humanamente no tenemos cómo hacer. Cuando tú tengas una situación donde realmente tú ya no alcanzas, una situación donde no sabes cómo hacer, cómo dar, si estás en una situación desesperada, donde has pensado en quitarte la vida, en acabar con todo en esta tierra, en acabar con tu familia, en destruir, en dañar, requieres de un poder sobrenatural sobre tu vida, que te ayude a controlar tu carne, que te ayude a controlar lo que tú piensas, deseas y quieres. Y esa ayuda viene a través del ayuno por su Espíritu Santo. Cuando tú estás en ayuno, adquieres poder y adquieres autoridad. El tiempo pasado, no quiero extenderme más, esto es un tema bien extenso, pero es muy importante, de mucho poder. Por eso en la siguiente oportunidad vamos a hablar de esa llave poderosa que estaba perdida, pero sé que Dios nos está hablando y permitiendo encontrarla. Así que es importante que pienses que tu cuerpo no te puede controlar, tus emociones no te deben controlar, tus deseos no te deben controlar. El que debe controlar tu vida es el Espíritu Santo. Tú debes ejercer control sobre tu vida, tener dominio propio en las situaciones. Hay muchas cosas que podría seguir diciéndote en esta noche, pero recuerda, el ayuno, el propósito principal es la humillación, la rendición total de nuestra vida a Dios, la dependencia de Él. Y el ayuno es algo voluntario. Si ustedes miran la palabra de Dios, no encontramos donde de pronto le digamos al Señor, de pronto, Señor, hazme humilde. Estamos orando mal, porque es que realmente no podemos esperar que Dios nos haga humildes. Hay varias citas en la palabra de Dios donde Él decía, por ejemplo, cuando hablaba y dice, si no eres como niños. Ya les voy quizás a dejar algunas citas para que ustedes puedan leer y estudiar. Pero el Señor decía, mire, la palabra de Dios dice en Mateo 18:4, dice, sé humilde como niño. O sea, no dice que Él nos va a volver humildes, sino es una actitud nuestra,
una decisión nuestra, ser humildes como niños. En Mateo 23:12, Jesucristo también nos decía, mire, el que se humilla será enaltecido. O sea que nosotros mismos debemos tomar la decisión de humillar nuestra carne, humillarnos ante el Señor. Santiago 4:10 dice, humillaos ante el Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5:6 también habla de esa necesidad de que nosotros seamos los que humillemos nuestra carne. Entonces, pues espero que el día de hoy hayamos podido ampliar un poco más el conocimiento respecto a esta llave perdida, porque ¿cómo vamos a poder negarnos a nosotros mismos y tomar esa cruz si no podemos negarnos fácilmente, si no podemos doblegar esta carne, si no nos podemos humillar y dejar que Dios sea el centro de nuestra vida? Va a ser muy difícil, vamos a vivir toda la vida luchando contra nosotros y viviendo amargados porque no podemos vencer, porque no podemos hacer, y entonces sentimos que Dios no nos ama, que nos ha olvidado, y estamos en una lucha continua de cosas que Dios ya nos entregó en esta palabra. Porque aquí está la victoria de parte de Dios, en este poderoso libro de salvación. Así que, ¿hay situaciones difíciles? Sí, claro que sí. Pero vamos a dar la batalla. Vamos a tomar esa llave poderosa que es el ayuno. Propóngase, métase en ayuno. Es doblegar su carne. Pero pídale al Señor que le pueda ayudar y no olvide apoyarse también en la iglesia con el grupo de líderes. Entonces, vamos a orar y obviamente pues con nuestra pastora. Vamos a orar. Por primera vez, si tú nos acompañas o estás escuchando este consejo, vamos a orar y te voy a invitar para que me acompañes en esta oración. Y luego vamos todos unidos a orar para que Dios avive el fuego de su espíritu en nosotros. Entonces, por primera vez, si tú nos acompañas, por favor, di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por grandes que sean, por profundos que sean, por oscuros que sean. Yo los traigo hoy aquí y ruego me perdones. Tú eres un Dios de amor y quiero conocerte. Declaro que tú eres el Dios de mi vida, que tú eres mi Señor. Necesito una transformación. Ayúdame a sacar de mi vida la basura y lo que no es tuyo. Ilumina mi vida con tu luz. Alumbra mi vida con tu luz. Y ayúdame para tomar las armas espirituales y tener una vida de victoria y el bien que tú deseas para mí. Eres el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Ahora, Padre, te pido por todos mis hermanos que nos acompañan en esta noche y por las personas que vayan a escuchar esta meditación, Señor, a lo largo de estos días. Te ruego que esta palabra penetre en sus corazones y venga el convencimiento a ellos, Señor. Que toda situación que estén atravesando venga a ser controlada por tu Espíritu Santo. Que tú nos ayudes, Señor, a utilizar estas armas espirituales. Pon en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos y danos la fortaleza para doblegar nuestra carne y para darte a ti el primer lugar y el centro de nuestra vida. Aquí estamos unidos en esta noche y declaro, Señor, tu palabra de bendición y de sanidad. Reprendo todo espíritu de muerte. Reprendo todo espíritu de suicidio, de soledad, de tristeza, de desconsuelo. Toda enfermedad espiritual y física y emocional que está dañando, que está destruyendo allí en los corazones, en los hogares. Declaro sin poder en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que a esto vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras de Satanás. Y enviamos, Señor, a través de este portal, enviamos a través de estas redes la libertad de tu Espíritu Santo. Y quien escuche tu palabra siente el poder y siente la paz de tu Espíritu Santo. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Este pueblo es bendecido, un pueblo que se levanta para llevar luz en medio de las tinieblas.
tinieblas, tú alumbres nuestras vidas, Señor, y nosotros declaramos que somos tus hijos y que vamos a extender este reino y seguir trabajando para el que no tiene esperanza pueda saber que tú eres la esperanza, para el que quiere morir pueda saber que tú eres la vida, para el que está enfermo en una cama en el hospital, para el que ya no tiene, Dios, quizás opción de vida, pueda ver y entender que tú eres un Dios de sanidad y un Dios de amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos y declaramos un tiempo maravilloso de libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos muy buenas noches. No se le olvide seguirnos en las redes sociales. El día jueves 7 de la noche los esperamos nuevamente para acompañarlos acá en Ribe en sus casas. Y el día viernes estamos en Que Lo Sepa la Calle, no se lo pierda, 9 de la noche también. Entonces un abrazo inmenso. Ay, por supuesto, importante nuestra celebración poderosa el día domingo, no te la pierdas. Puedas recibir paz y ser ministrado en tu corazón. Hay mucha palabra, mucha vitamina para tu alma, no te pierdas, todos los días te esperamos para que puedas ser alimentado de manera poderosa y espiritual de parte de Dios para tu vida. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y nos estamos viendo esta semana, estamos en contacto, bendiciones.